Bienvenidos alumnitos de primero A y primero D. Este es nuestro video número 5 de la clase de español. Por favor, pues vamos a comenzar con la mejor actitud posible, ¿verdad? Tengan a la mano sus materiales, como siempre les digo, y recuerden que ahora pondremos al inicio de nuestro cuaderno y de nuestro libro, vamos a anotarle en la parte superior video número 5 para no perdernos, muchachos, porque van a seguir siendo, vamos a seguir haciendo más videos y para que llevemos una secuencia en todo esto, ¿sale? Pues lo primero que vamos a hacer, se supone ya tienen su portada de la práctica 12, vamos a continuar con el temario. Por favor, anoten, yo ya adelanté un poco. Título, práctica 12, interactúo con la gente de mi comunidad. Temario 12.1. Yo lo voy a leer, pero ustedes tienen ahí la imagen, por favor, para que le pongan pausa y la anoten con tranquilidad. Dice así: 12.1, introducción al tema. 12.2, características discursivas y escritas de la entrevista. 12.3, objetivo de la entrevista. 12.4, preparación de la entrevista. Entre paréntesis, plantear preguntas. 12.5, diferencias entre lengua oral y escrita. Y por último, 12.6, elegir al entrevistado y preparar, realizar y transcribir la entrevista. ¿Listo? Ok. Pues vamos a continuar, muchachos. En la página 195, por favor. Vamos a leer las instrucciones. Tengan a la mano un color. Dice así: lean las preguntas escritas por un periodista, quien las repasa para entrevistar al capitán del equipo de soccer perdedor en la final de un torneo importante. Número 1. Vamos poniendo una palomita a la pregunta que está bien planteada y un tache a la que consideremos que no está bien planteada, por favor. Entonces dice así. Número 1. El partido estuvo reñido. ¿Qué crees que hizo la diferencia en el marcador? Es una buena pregunta. Pónganle una palomita, por favor. La siguiente. Estás muy decepcionado de haber perdido, ¿verdad? No es una buena pregunta, jóvenes. Táchenla, por favor. Siguiente. ¿Qué estrategias propondrás para el siguiente año? Sí, considero que está bien planteada. Pongámosle una palomita. Siguiente. Si hubieras podido jugar mejor, ¿lo habrías hecho? No está bien planteada esta pregunta, ¿verdad? Creo yo que todos los jugadores dan lo mejor de sí, cada uno. Siguiente pregunta. ¿Crees que haber perdido es tu culpa o de alguien más? No, no es una buena pregunta definitivamente. La que sigue. ¿Cómo calificarías el esfuerzo que brindó el equipo en general? Es una buena pregunta. Pongámosle una palomita, por favor. Siguiente. Como capitán, ¿qué sientes que faltó para conseguir la victoria? ¿Está bien la pregunta? Ponemos palomita. Siguiente. ¿Cuáles son tus planes para el próximo torneo? Ponemos una palomita. También creo yo está bien planteada. Y por último dice, el segundo lugar no es tan malo, ¿o sí? No creo, en definitiva creo que tampoco es una pregunta bien planteada. Vamos a responder las preguntas que están en la parte posterior. Tengan a la mano su lápiz, por favor. Dice la número 1. ¿Cuáles de estas preguntas consideras apropiadas y cuáles inapropiadas? ¿Por qué? Ya lo contestamos, muchachos, con las palomitas y los taches. Pasemos a la que sigue. ¿Qué son las entrevistas? ¿Para qué sirven? ¿A qué tipo de texto pertenecen? ¿Qué diferencias encuentras entre la entrevista y otro tipo de texto? Vamos a responder por lo menos la primera, muchachos, y poco a poco iremos viendo las demás en nuestra actividad. Entonces, escribamos, por favor. La entrevista es una conversación entre dos o más personas, y sirve para obtener información
sobre un tema específico. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería el objetivo de esta entrevista? Anótenle, por favor, cuál creen que es el objetivo. En mi caso yo puse conocer el punto de vista de un jugador del equipo que perdió y sus metas a largo plazo. Siguiente pregunta. ¿A qué persona de su localidad elegirían para realizarle una entrevista? ¿Por qué? ¿Y qué le preguntarían? Pongan por favor ahí, ¿a qué persona les gustaría a ustedes hacerle una entrevista? ¿Listo? Vamos ahora a leer la página 196, por favor. Solo lectura y yo les voy a decir, a partir de la sección preparo, les voy a decir que vamos a subrayar para que me hagan el primer apunte. Vamos a comenzar. Dice así. Es probable que hayas visto o escuchado alguna entrevista interesante en medios periodísticos como la radio, la televisión o algún otro medio electrónico. Quizá hasta te dieron ganas de preguntar. Aquí podrás planificar el trabajo para realizar una entrevista y obtener la información que requieres. Sin embargo, deberás hacer una elección adecuada de las preguntas a entrevistar y formular correctamente las preguntas. Dice así, sin embargo, deberás hacer una elección adecuada de la persona a entrevistar y formular correctamente las preguntas. Así debió haber sido la entonación. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Ahora sí me subrayan, por favor, dice. En la vida escolar es común realizar entrevistas con distintos propósitos, pues son un recurso valioso para obtener información sobre un tema, sobre algún campo del conocimiento o sobre la vida cotidiana, por lo que te será útil aprender los aspectos básicos de este tipo de texto. Hasta ahí, jóvenes. Hasta ahí me van a hacer su primer apunte que le pondrán como título Introducción a la entrevista. ¿Listo? ¿Ok? Continuamos, por favor. Dice así en la parte baja. En la siguiente actividad, trabajarás con el fragmento de una entrevista realizada al fotógrafo y buzo Gerardo del Villar. Además de la información que él comparte sobre su profesión, te pedimos que observes las diferencias en la estructura del texto con respecto a otros ya conocidos. Vamos a ver entonces este ejercicio. Está muy interesante. Dice así. Lean y unan con una línea cada pregunta con su respuesta correspondiente. Es una entrevista. El entrevistador está de nuestro lado izquierdo y el entrevistado, sus respuestas están de nuestro lado derecho. Vamos a unirlas como nos dice. La primera pregunta dice, ¿qué significa para ti el buceo? La respuesta se encuentra, es la número 2, por favor. Es el recuadro número 2. Dice así. El buceo para mí se ha convertido en un estilo de vida en el cual he encontrado diferentes cosas que me hacen sentir pleno. Esa es su respuesta. Siguiente pregunta. ¿Cómo llegaste a convertirte en buzo y cómo surgió en ti esta pasión? La respuesta es el último recuadro que dice así. La primera vez que entré al agua a bucear fue hace más de 20 años en Cancún. Y al estar bajo el agua y darme cuenta de la cantidad de colores, corales y peces, me sentí tan a gusto que decidí comenzar a hacer una carrera en esto del buceo. ¿Van uniendo con una línea? Háganlo, jóvenes. Tercer pregunta dice así. Cuéntanos la mejor experiencia que hayas tenido en el buceo. Su respuesta es la primera de nuestro lado derecho. Una de las mejores experiencias fue darle de comer a los tiburones toro de mi propia mano en Playa del Carmen, lo que ha sido uno de los mejores momentos de mi vida. Y la última pregunta dice así, ¿cuál ha sido tu experiencia más temeraria? La respuesta está en el tercer recuadro. Fue en Tiger Beach, Bahamas,
cuando al querer subir al barco estaban dando carnada a varios tiburones tigre y limón, y la gente que estaba en el barco no se percató de que los buzos nos estábamos quedando sin aire y queríamos subir. Fue un momento muy estresante, ya que no veíamos la forma de salir sin pasar en medio de los tiburones. Afortunadamente dejaron de arrojar carnada y pudimos subir. ¿Qué tal? Fueron subrayando, ¿verdad? Digo, uniendo con una línea cada pregunta y su respuesta. Por favor, en su cuaderno me van a pasar las preguntas que están ahí a continuación que tienen que ver con este punto. ¿De qué trató el texto? Me van a poner en 2 líneas de qué trató el texto. ¿En qué es experto el personaje entrevistado? Porque las preguntas están marcadas con MD y las respuestas con GDV, ¿verdad? Aquí son los nombres propios abreviados, las iniciales de cada nombre propio. ¿Por qué creen que la pregunta es un elemento básico en las entrevistas? Expliquen. Porque así mantenemos un orden en la información que deseamos obtener. ¿Cómo se construyen las preguntas, jóvenes? Pues podemos poner que planificando de acuerdo al tema que queremos investigar, ¿no? Y ya aquí son preguntas muy personales. ¿Cómo harían una entrevista? ¿Cómo piensas tú que se estructura? ¿Cómo escribirían la información obtenida en una entrevista y de manera directa o indirecta? Por favor, estas preguntas me las van a pasar a su cuaderno y las van a contestar. Yo ya les ayudé en algunas, pero necesito que las contesten todas. ¿Sale? Continuamos leyendo, por favor, este último texto que dice así. La entrevista. Subrayenme, por favor, ahorita yo les voy a decir qué dice. En la sección Preparo, conociste las motivaciones de un fotógrafo hacia su profesionalización en el buceo. Quizá notaste que la característica más sobresaliente del texto es la intervención alternada de los participantes mediante preguntas y respuestas. En esta conversación hay por lo menos una persona que entrevista o entrevistador y es quien formula las preguntas. Por lo general, se trata de comunicadores profesionales, como reporteros, periodistas o escritores. Además, hay al menos un entrevistado, quien responde a las preguntas. Tampoco se limita a una sesión de pregunta-respuesta, pues las mejores entrevistas son aquellas donde se incluyen comentarios e información acerca de la persona entrevistada. Igualmente, este tipo de texto cuenta con una estructura propia que se detalla más adelante. Por favor, me van a hacer también un breve apunte de este texto que acabamos de leer y le van a poner así como título, la entrevista. Bueno, en esta sesión es todo. Espero haya quedado todo claro. Y si hay alguna duda o pregunta, pueden también dejarla en la caja de comentarios o bien hacérmela llegar por el correo electrónico. Les dejo un saludo muy afectuoso y deseo que todos se encuentren muy bien, muchachos. Cuídense mucho y no se atrasen en sus actividades, por favor. Hasta luego.